nuestra alteración la palabra, a pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestras bajezas. La radicalidad de Dios en su bondad, en su misericordia, siempre está, siempre nos levanta, siempre nos restaura. Bendito el Señor, Dios Todopoderoso, que nadie lo mueve. Él es veraz en todo. Aleluya. Mire, hermanos, pero aquí está la sabiduría, la lección del rey David. Rey David, cuando vio este quebrantamiento de parte de Dios en estas circunstancias, exclama y dice el versículo 12: y temió Dios a David aquel día y dijo: ¿cómo de traer el arca a mi casa? ¿Cómo de traer el arca de Dios a mi casa? Me imagino que esto lo hizo pensar a David y lo hizo... Y sabemos por los salmos, vemos la vida de David, que siempre dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y más sin embargo hemos visto que en la trayectoria de su vida cometió tantos errores. Pero lo bueno que tenía David, la cual teníamos que usted y yo aprender, es que cada vez, a pesar que fallaba, yo lo sabía, se humillaba, se rendía, entregaba y derramaba su corazón a su Dios, sabiendo que Él era poderoso para restaurarlo, levantarlo, aún para ayudarle a llevar las consecuencias, porque hay consecuencias. En este caso hubo muerte de un hombre. Pero a pesar que tengamos consecuencias por nuestros actos, Dios no nos libra de las consecuencias, hermanos, ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Las consecuencias las pagamos, pero aún está Dios ahí para ayudarnos a sobrellevar las consecuencias de nuestros actos. Y vemos luego a David. Me imagino a ver esta situación así, dice: ¿qué haremos? Y llevaron el arca a casa de un hombre, que dice el versículo 14, y el 13-14, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Y el versículo 14 quiero que lo leamos, dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo el Señor la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Aleluya. Miren, hermanos, hace referencia de un tal hombre Obed-Edom que le llevaron, y si seguimos leyendo, es portero, era administrador, era un portero del templo del Señor. En la casa de Abinadab estuvo por 20 años, y la Biblia no da ningún dato más, solo que estuvo por 20 años, y no se habla nada más. ¿Qué habrá sido de Abinadab? ¿No habrá tratado, no habrá administrado correctamente, habrá aprovechado esa visitación del Señor a su familia? No dice nada. Más bien vemos uno de sus hijos cometer una imprudencia hacia lo santo y lo sagrado. Pero en la casa de Obed-Edom estuvo 3 meses, la casa del Señor. Se ve que este hombre conocedor, porque era portero, servidor, supo aprovechar la visitación de Dios. Dice que Dios bendijo a Obed-Edom en 3 meses toda su familia, toda su casa y todo lo que tenía. Cuando usted y yo administramos la visitación de Dios, cuando usted y yo ministramos y aprovechamos cuando Dios nos visita, hermano, yo se lo aseguro que el Señor trae bendición a nuestras familias. ¿Cuántos lloramos por nuestros hogares, por nuestros familiares? ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios en nuestras casas, en nuestras familias? El poder de Dios en verdad derramarse y manifestarse como milagros, porque Él es poderoso para hacer milagros. Si nos sometemos y administramos la presencia de Dios, el Señor nos desafía. Y no lo digo como hombre, sino lo digo por el Espíritu Santo. Nos desafía el Señor, dice: mirarás mi gloria, mirarás mi poder, mirarás mi obrar. Si ministras bien en tu casa, en tu familia, mi presencia. Aleluya. Veremos la gloria de Dios en todo. En cuanto a lo que es familia, en cuanto a todo lo que tenemos y poseemos, veremos el poder de Dios. Creamos a nuestro Dios. El Señor nos desafía, rindámonos a Él y veremos su gloria y su poder. Obed-Edom lo hizo y el Señor lo bendijo. Hermanos, y David en este meditar recurre a la palabra
y es restituido en la palabra. Primera de Crónicas 15, donde estamos, versículo 2 y versículo 3. Dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevado sino por levitas. Escuche bien, lea bien, hermano. El arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. Y consagró David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca del Señor a su lugar, el cual él había preparado. Dice el versículo 13, porque por no haber hecho así vosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David quiso copiar la modalidad de los filisteos trayendo el arca del Señor. El Señor no se adapta, nuestro Dios es santo, y no se adapta a lo del mundo. Amén. La iglesia de Dios no es un organismo humano en el sentido de dirigidos por hombres. La iglesia de Dios no es un organismo social. La iglesia de Dios es un organismo espiritual, si lo podemos decir de esta manera, en la cual es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, en la cual Él dirige y ordena, y todo está pautado, como decíamos antes, conforme a la palabra. David comenzó a meditar, me imagino, aunque no lo dice, pero por sus vivencias lo decimos, y va y santifica y busca y va a la ley, va a la palabra, va a las ordenanzas, y se encuentra que el arca de Dios tenía que ser transportado por los levitas, por los siervos que ministraban la presencia del Señor. Y así fue. Por eso David reconoce y dice, porque no hicimos bien al principio y Dios nos quebrantó. Cuando no hacemos correctamente, cuando no ministramos correctamente las cosas del Señor, el Señor nos quebranta. Trae quebrantamiento, pero también trae restitución si usted y yo nos humillamos, si usted y yo nos volvemos, si tornamos nuestro corazón al dueño de nuestras vidas, al autor y consumador de la vida. Bendito sea su nombre. El Señor nos restituye. Y aquí está David. Y va a la palabra. Es que tenemos que ir siempre a la palabra, hermanos. Tenemos que ir siempre a esto. El verdadero pan, lámpara es a mi pies tu palabra. Dice las Escrituras, y lumbrera mi camino, si hay tinieblas y oscuridad. La palabra es lámpara. La palabra es luz. La palabra nos endereza. La palabra nos instruye. La palabra nos fortalece. Amén. Bendita la palabra del Dios vivo. Aleluya. La palabra es, aquel dijo, dura es tu palabra, pero Señor, aquí miremos. Solo tú tienes palabras de vida eterna y de salvación. Nos quebrantó por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Los conceptos claros. La palabra de Dios es nuestra guía. Vayamos siempre y ministremos siempre nuestra vida espiritual conforme a las Escrituras. Podemos errar. David, un siervo de Dios, en ese momento era rey, coronado, ya estaba rey. Y todos podemos errar. Y todos podemos equivocarnos. Pero cuando nos equivoquemos, busquemos la restauración en la palabra. Porque entonces hay bendición. Lo vamos a ver ahora. Porque entonces hay plenitud de gozo. Porque el Señor así envía plenitud de gozo. Porque entonces hay completa bendición de parte del Señor. Dice, y así los